Hemos regresado ya de la pausa con este Hablemos de Ciencia. Y en este segundo bloque vamos a conversar con el doctor Américo Montiel San Martín, académico de la Universidad de Magallanes y asesor científico del PAR Explora. ¿Cómo está, Américo? Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Y también con la educadora diferencial Jessica Carrasco Vidal, quien pertenece también a esta agrupación Cuentera Austral Magallanes. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien. Un gusto tenerles en este segundo segmento donde vamos a conversar justamente de ciencia y educación. Américo, primero, este término de asesor científico suena bastante imponente. ¿Puede contarnos lo que hace un asesor científico para el PAR Explora? Bueno, sí, digamos, no solamente suena imponente, sino que también es importante, ya que tal como existe un PAR Explora en cada una de las regiones, y cada uno de esos está organizado con un director y un codirector, también existe un asesor científico en cada uno de esos PAR. Entonces la responsabilidad es bastante grande. Por un lado hay que ver los contenidos en los cuales se está trabajando, y como su nombre lo indica, asesorarlo desde un punto de vista científico, el trabajo de divulgación que se hace en este programa de la Universidad de Magallanes. Perfecto. Ahí vamos a ir avanzando un poco más sobre esa información importante y las labores científicas que hace el PAR Explora Magallanes. Jessica, ¿qué es Cuentera Austral? Cuentera Austral es una agrupación de mujeres que nos dedicamos a la cuentería, a contar cuentos, pero no solamente contar un cuento como tú lo podrías leer en un libro a un niño o a una niña, sino que tratando de hacer una narración oral escénica, que significa obviamente que tratas de llegar a este público objetivo, que generalmente son los niños y las niñas, pero también pueden ser adultos, con historias de distintos tipos, historias inéditas, historias que hemos escuchado a lo largo del tiempo. Es como profesionalizar esto de la tía o el tío que en una reunión familiar contaba historias entretenidas, algo así. Qué buena actividad y qué bueno que estén organizadas además, porque permite ese trabajo colaborativo que ya habíamos mencionado un poco en el primer segmento. Américo, una palabra clave que usó fue la divulgación. ¿Cómo ha sido este proceso de los científicos y científicas de divulgar lo que hacen y salir quizás de ese mito de la persona que está en un laboratorio, que es muy seria? Cuéntanos de eso, por favor. Bueno, el tema es bastante amplio. Nosotros en el programa hicimos incluso una capacitación para poder aprender lo que es la divulgación científica. No es un tema sencillo, se ve como algo muy simple, pero cuando uno se va revisa el concepto, no es algo tan sencillo de realizar. De hecho, por ejemplo, el término de divulgar hay que tomarlo como un trabajo muy distinto al del científico mismo. El científico mismo se encarga en generar contenidos científicos, ¿ya? A partir de la investigación. Un divulgador es un paso distinto en el cual, a partir del conocimiento científico ya creado, se hace el trabajo para poder entregarlo a la mayor cantidad de gente posible, y no con las terminologías que usan habitualmente los científicos, que son muy técnicas, de repente que alejan un poco al público general de lo que es el conocimiento. Entonces un divulgador es un comunicador de estos términos, y tiene que tener por un lado un fuerte arraigo en la parte científica, es decir, tiene que conocer los términos científicos para poder transformarlo en el lenguaje que se necesita para toda la gente en común, y así atraerlos y interesarlos al público general.
justamente cuando uno ingresa a ciertos espacios de la Universidad de Magallanes, voy a poner un ejemplo, en la Facultad de Agronomía, hay un montón de póster alrededor que si uno se pone a revisarlo de a primera fuente, probablemente no entienda mucho. Eso nos muestra un tipo de divulgación, pero probablemente lo que ustedes hacen es esa divulgación más específica, más llevadera a toda edad, ¿no? ¿Podríamos explicar ese camino de cómo ha avanzado la divulgación? Sí, bueno, que ahí tenemos que también lo hemos ido aprendiendo en el camino, digamos, en el trabajo que ha sido desarrollado en el Paraexplora. Lo que tú mencionas y describes es muy cierto. Es un trabajo arduo y que yo como científico no lo desconocía por completo. Pero, por ejemplo, como vamos a nombrar en algún momento en el cuento, yo pensaba que un cuento era algo así como muy sencillo de hacer, un cuento, como uno dice en el sentido común, es un cuento de niño. Pero detrás de eso hay un desarrollo de las técnicas para que el niño entienda los conceptos. Entonces uno no puede hablar ni mucho concepto porque un niño no tiene tanta capacidad para entenderlo. Entonces es una forma muy distinta del lenguaje. Entonces eso hay que trabajarlo mucho. No es una tarea sencilla. Gracias, Américo. Jessica, justamente ya hizo el enlace Américo sobre el cuento, que es lo que queríamos conversar ahora. ¿Cómo se usa el cuento en la divulgación científica? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en este espacio de trabajo con niños y niñas? Bueno, la verdad es que el cuento es una herramienta para cualquier tipo de aprendizaje. Puedes enseñar un valor a través de un cuento, puedes simplemente divertir o entretener a través de un cuento, y también puedes hacer divulgación de diferente tipo, puedes generar aprendizajes. En realidad esto es a toda escala, desde los niños y niñas más pequeños y pequeñas hasta nosotros los adultos. Y también, por supuesto, puedes hacer divulgación científica a través de un cuento, porque en definitiva lo que tú haces cuando ya sea escribes o narras un cuento, lo que estás haciendo es llevar a las personas, a tu público objetivo, lo estás llevando a un mundo donde obviamente hay entretención, hay diversión, pero también hay conocimiento, porque independiente que estés contando una historia fantástica, donde a lo mejor no estás pretendiendo un aprendizaje, pero los estás llevando a un mundo donde esa persona va a crear en su imaginación su propia perspectiva de la historia que tú le estás contando, y por supuesto que va a obtener un conocimiento. Así que es una herramienta pero tremendamente importante, y por lo menos en lo que se refiere a la primera infancia, que es el área donde yo trabajo, tú creas un tremendo impacto a través de los cuentos y las historias. Es una tremenda estrategia metodológica que se sigue usando en las aulas y que por supuesto también lo podemos usar en la vida diaria y obviamente la divulgación de la ciencia también. Y tú como educadora en particular, ¿cómo puede ser o has probado otras experiencias de divulgación o de aprendizaje, y por qué podría ser el cuento la herramienta quizás una de las más apropiadas y la que más te gusta al parecer para poder llevar adelante este tipo de saberes? Claro, tienes un montón de estrategias que puedes utilizar. De hecho, yo vengo ya varios años trabajando con el Paraexplora Magallanes y hemos hecho distintos tipos de cosas, desde llevar a los niños y a las niñas a parques, a exploraciones, a distintos tipos de excursiones. Puedes permitir que los niños y las niñas experimenten con distintos tipos de materiales, no solamente el típico experimento que uno conoce, sino que a través de juegos, a través de un montón de visitas educativas. Tienes un montón de herramientas, pero para mí el cuento es crear un mundo para el niño y la niña, porque finalmente es lo que para ellos es innato. Así como el juego es innato a la primera infancia, el inventar historias también lo es, y el escuchar historias. Por eso desde niños y desde niñas nos cuentan cuentos, porque la imaginación de los niños y de las niñas es tremenda. Ellos, tú le puedes plantear cualquier tipo de mundo o de universo y ellos inmediatamente se meten en esa historia y la creen y la comparten y la viven.
Y lo lindo de la narración oral, a diferencia de otras técnicas, voy a aprovechar de hacerle propaganda a nuestra agrupación, lo lindo que nosotras hacemos es que no mostramos un cuento necesariamente con la idea que yo tengo del personaje, del ambiente físico o de los acontecimientos, sino que nosotras hablamos. Y cada oyente se crea en su imaginación su propio mundo, su propio ambiente, su propio personaje. Así que eso lo encuentro muy entretenido de la narración. Por lo tanto, para tratar temas científicos es pero totalmente idóneo ocupar esta estrategia, porque en el fondo estás tomando algo que los niños y las niñas hacen de manera innata y les estás a través de eso compartiendo ciertos contenidos y conocimientos, y eso resulta ser muy entretenido para ellos, para ellas y también para uno. Gracias, Jessica. Américo, para ti como asesor y como científico, ¿han podido ver también estas experiencias de divulgación a través del cuento u otras técnicas? ¿Cómo los niños y las niñas reciben esa información que, como bien decía, tuvieron que también recodificar para que sea accesible para toda edad? ¿Has visto esa experiencia? Sí, bueno, hemos estado trabajando con Jessica bastante fuerte en la generación de una experiencia, y el hecho ya de la planificación ya nos lleva a preguntarnos primero cuáles son las cosas que les llaman la atención a los niños. Si planeamos un cuento, tenemos que ver nuestro público objetivo, y en ese público objetivo empezamos a aprender lo que a ellos les interesa. Entonces ya tenemos una primera aproximación para ellos, y de ahí empezamos a construir y cómo inculcarles los valores científicos, el conocimiento que queremos transmitir, la importancia de la iniciativa, de la planificación. Ahí estamos trabajando en uno de esos, y es una experiencia bastante motivadora, porque en el fondo, en la experiencia que estamos trabajando, la idea es generar los nuevos científicos que van a estar de aquí en el 2030, ¿ya? Porque los niños que le estamos entregando conocimiento ahora quizás se van a interesar en ciencia y van a empezar a trabajar en el futuro. Entonces, es hacer una divulgación con contenido y con miras a generar los profesionales que necesita obviamente el país y la ciencia mundial en estos momentos. Y Américo, sobre eso mismo, ¿has podido ya vislumbrar algún futuro, alguna futura científico o científica entre esos pequeños en los espacios que se ha hecho ya la divulgación? Directamente no, digamos, porque como asesor científico estoy como entre bambalinas, claro. Y la persona que está realmente adelante es Jessica, es ¿cómo se llama? Catherine, que están adelante en esa actividad, digamos, como la primera línea, por decirlo de cierta forma, ¿verdad? Educativa. Entonces aprovecho de hacer la pregunta a Jessica. Ya lo que mencionó Américo, la misma pregunta para ti. ¿Has podido ya vislumbrar personas niños, niñas que sientes que como que se le ilumina el rostro con la ciencia, que tienen ganas de seguir esa línea como un proceso vocacional? Te diría, sin temor a equivocarme, que todos y todas, porque no hay una etapa más rica en cuanto a la curiosidad, a la necesidad. Ni siquiera es un deseo o una inquietud, es una necesidad profunda del niño y de la niña, indagar, curiosear, preguntar. Tú no puedes llevar un grupo de niños y niñas al patio sin que se tiren al suelo y tomen la tierra. Eso va a pasar sí o sí. Que investiguen, que levanten las piedras, que te cuenten que encontraron un bichito, un gusano, que la planta, que toquen la hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo te podría decir sin pero ningún temor a equivocarme que todos y todas nuestros niños y niñas son potenciales científicos en el futuro. Ahora, lo que ocurre después, a veces, tristemente, a través de nuestro sistema tan estructurado que tenemos, es que eso lamentablemente se va perdiendo. Pero nosotros como educadores y educadoras
tenemos la misión de que eso no ocurra y tratar de evitar al máximo que la escolarización de nuestros pequeños y pequeñas termine finalmente aplastando o haciendo dormir esa capacidad innata que ellos tienen. La idea es tomar eso, que es algo intrínseco a la personalidad de un niño o de una niña, y utilizarlo. Por eso creo, y sigo insistiendo, que los cuentos son una herramienta tan linda, porque en el fondo lo que hacemos es tomar algo que ellos ya tienen y nosotros y nosotras nos metemos en su mundo, no los traemos al mundo de nosotros, los adultos, sino que vamos al mundo de ellos y de ellas, y a partir de sus propias experiencias vamos generando aprendizajes, contenidos, motivación, interés. Es nuestra misión como educadores y educadoras que eso no se pierda. Y entrando en el mundo de los niños y de las niñas, ¿cuáles son las cosas que más les llaman la atención a ellos y a ellas? Yo me acuerdo que cuando era pequeño, justo me tocó a mí la época que salió Jurassic Park. Entonces andábamos todos con dinosaurios. Pero en el caso de los niños actuales, ¿cuáles son sus intereses? Por ejemplo, perdón. Disculpa. Ambos, no hay problema. Pregunta abierta. Ya, adelante. Primero, Jessica. No, Jessica, adelante. Ya, yo diría Jessica, que todo lo que ellos y ellas ven les llama la atención. Lo que pasa es que somos los adultos los que de pronto encasillamos. Sí diría yo que el mundo de los dinosaurios y en general el reino animal es algo que a los niños y a las niñas les llama mucho la atención, porque es algo que tienen más cercano. Pero la verdad es que somos los educadores y las educadoras los que estamos encargados de sumergirlos a ellos en distintos mundos, porque finalmente si yo siempre les estoy mostrando, y esta es una experiencia que me gustaría compartir brevemente, hace un par de años atrás, nosotras, me refiero a mí como educadora y a la persona que me acompañaba en ese momento, mi técnico, descubrimos que nuestros niños y niñas tenían mucho conocimiento sobre animales y especies foráneas. Ellos te conocían perfectamente una jirafa y sabían que era una jirafa, pero sin embargo tú les mostrabas alguna especie de fauna nativa de la región y no la conocían o la confundían con otro que habían visto en el Disney Channel o no sé dónde. Entonces nos dimos cuenta que cuando comenzamos a sumergirlos en este mundo de la fauna nativa regional, a contarle cuentos, por ejemplo, donde los personajes eran animales de nuestra fauna, los niños y las niñas respondieron inmediatamente y los empezaron a conocer, empezaron a crear sus propias historias y surgió de eso un proyecto maravilloso. Entonces, ellos les llama la atención todo lo que tú le presentes. Lo que pasa es que a veces somos nosotros y nosotras que los encasillamos mucho en los mismos temas y no salimos de ahí. Esa es Jessica. Américo, también quería responder. Sí, hay colgando un poco de la respuesta de Jessica, y lo que ha comentado, digamos, dentro de esta idea de la educación que tenemos en el país, hay muchos aspectos que la parte regional se deja de lado, ¿ya? Nosotros hemos luchado por mucho tiempo y trabajado fuertemente con todos los sistemas para poder inculcar los aspectos, por ejemplo, como la Antártica, ¿ya? Que eso normalmente en la idea curricular no está en los libros de texto de primer ciclo, de segundo ciclo, y después tenemos que tener una imagen territorial y esperamos que la gente se apropie de esos conocimientos cuando desde pequeño no tenemos esa incursión en esos aspectos dentro de nuestra educación, que justamente cuando son niños, hasta los 5 años, es cuando más se aprende, donde todo lo que son, como dicen algunos neurólogos, son verdaderas esponjas que absorben conocimiento a tasas gigantescas, ¿ya? Entonces, eso es una cosa importante que es importante de destacar de lo que dice Jessica. Y la otra cosa, lo que tú me dices, ¿qué es lo que le llama la atención a los chicos? Por ejemplo, joystick y juegos. Esa es la actividad, digamos, que
que les llama la atención la tecnología. Américo, justamente mostraste un joystick que es como se manejan muchos de los robots y de elementos tecnológicos que los estudiantes también, los niños y niñas, aprovechan de conocer en los establecimientos. Y uno de los mundos más desconocidos para nosotros, los seres humanos, es el mundo submarino. ¿Cómo ha sido esa investigación con robots en el mundo submarino y cómo los estudiantes, los niños y las niñas lo han tomado cuando empiezan a conocerlo y ese espacio? Mira, ese es un tema que yo personalmente que trabajo en la parte marina, es un trabajo bastante arduo porque el ser humano, imagínate, ha evolucionado todos sus sistemas cognitivos, oído, vista, la piel, todo sistema que interactúa con el medio está evolucionado para el sistema del aire, de la atmósfera. Ya entrar al agua ya implica estar en un sistema que no es el cual nosotros evolucionamos. Sin embargo, ya desde épocas inmemoriales, digamos, el ser humano le ha interesado esa cosa de lo desconocido. Entonces se ha ido metiendo al mar desde siempre para conseguir alimento, para explorar, etcétera, etcétera. Ya entonces la curiosidad a lo desconocido es súper importante. ¿Ya? Ahora, cuando llegamos al momento de hacer divulgación de eso y cómo mezclamos con tecnología, también es otro tema fascinante porque a los chicos les gusta mucho la tecnología, quieren aprender y por eso empezamos con el Par Explora, tuvimos la idea de tener una actividad regional e introdujimos esta idea de los drones submarinos para poder divulgarlos. Ahora, si me permite, voy a mostrar un modelo que compramos en Explora para poder desarrollarlo, ¿ya? Este es un mini drone submarino, ¿ya? Entonces, este cuenta con 5 motores, ¿ya? Tiene la posibilidad de conectarlo y por medio de este joystick que yo te mostraba, está acá, ¿ya? Nosotros lo podemos manejar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es que los niños, mientras a más temprana edad estén expuestos a este tipo de tecnología, en más temprana edad van a poder conocerla y después innovar en ella. ¿Ya? Es decir, a los chicos que lo hacemos, imagínate, a los 5 años, a los 10 años están trabajando con esto, conociendo cómo se mueve, cuáles son las piezas, qué pasa si yo hago para adelante, por qué no se mueve tan rápido como uno lo ve en la pantalla, ¿me entiendes? ¿Comprendes? Ya a los 15 ya está innovando, a los 20 ya está inventando nuevas formas de tecnología. Entonces, ese es el mundo que tenemos que diseñar para el futuro. Entonces, ese es un aspecto súper importante que estamos trabajando en el Par Explora para eso. Gracias, Américo. Y Jessica, ¿cómo se empieza a conocer esta tecnología en los más pequeños y pequeñas? Wow, la verdad es que la razón por la que estamos escribiendo un cuento asociado a el rock es precisamente porque tratamos de encontrar una estrategia que fuera más cercana a los pequeños y a las pequeñas, porque ¿cómo les explicas tú? Si bien es cierto, Américo tiene mucha razón en lo que dice, los niños de hoy en día, a los 2 años ya tú le pasas un celular y ya sabe que tienen que hacer esto. Entonces, ellos son mucho más cercanos a la tecnología de lo que fue nuestra generación. Pero creemos que meterlos en una historia donde, no puedo hacer spoiler, pero donde el rock tiene una importancia preponderante en esto que vamos contando, sin duda que va a hacer que ellos desde muy pequeños y pequeñas se puedan relacionar con este tipo de tecnologías, terminologías, ¿cierto? Le decía a Américo en algún momento que si no hubiera sido porque yo estoy escribiendo esto, probablemente nunca me hubiera enterado lo que era un rock. De hecho, no lo sabía. Para comenzar a escribir tuve que estudiar, aprender,
me han ayudado harto enviándome videos, hemos hecho entrevistas, entonces eso ha hecho que yo, una persona adulta, joven, pero adulta, conozca recién a esta altura lo que es un rock. Mis niños y mis niñas lo van a saber a los 4 años. Así que eso es fascinante, la verdad. Muchas gracias, Jessica, por ese testimonio y, por supuesto, el trabajo que se está realizando en divulgación. Gracias, Américo, por esta asesoría que se está haciendo para poder llevar adelante esta información a las pequeñas y pequeños de todos los espacios educativos, para que así el interés y las ganas por la ciencia se generen y se ordenen desde pequeño para poder avanzar en esta linda senda. Gracias por su participación, por su sintonía. Esto ha sido Hablemos de Ciencia a través de Radio Polar, un programa que realiza el PAR Explora Magallanes.